Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la selección del microinversor. Anteriormente vimos cómo calcular la potencia fotovoltaica que requeríamos para cubrir el consumo eléctrico de un cliente y calcular el número de módulos de X potencia que quisiéramos, ¿no? Después, el siguiente paso es escoger el microinversor. Recuerden que los módulos generan corriente directa y estos se van a tener que conectar a un inversor que se encargará de convertir la corriente generada por los módulos en corriente alterna para que sea compatible con el sistema eléctrico nacional. Bueno, el primer paso que debemos de seguir es identificar el tipo de servicio que se tiene instalado en el sitio donde se hará la instalación del sistema. Tenemos los siguientes servicios de red eléctrica aquí en México: monofásicos, bifásicos y trifásicos. El monofásico en este servicio lo tienen algunos hogares. Son a 127 volts a 2 hilos, es decir que tienen una fase, un neutro y una tierra. En el servicio bifásico, en este lo tienen residencias y pequeños negocios. Son generalmente a 220 volts o también a 127 volts y son de 3 hilos, 2 fases, un neutro y una tierra. También tenemos el trifásico, que en este servicio generalmente lo tienen las tarifas industriales o las industrias. De pronto lo tienen algunas residencias que cuentan con su propio transformador, pero es mucho más común en industria, no en hogares. En estos se pueden manejar diferentes tensiones, ya sea 220 volts, a 380 volts, 440, 480 volts. Y es un sistema de 4 hilos que tiene 3 fases, un neutro y una tierra. Para saber qué tipo de servicio se tiene en el sitio de instalación, se tienen varias opciones. Una es preguntar al cliente, ¿no? Que eventualmente se tendría que ir a corroborar haciendo las mediciones en el sitio. 2 es ir a tomar al sitio mediciones. O 3, marcar al 071, que es el número de CFE, y preguntar si les pueden proporcionar esta información. Es muy importante este punto porque el microinversor debe de ser compatible con la red que se tiene instalada en el sitio. Si no, no va a poder conectarse y no va a funcionar. Después, con base a los siguientes puntos, escogeremos un microinversor. El primer punto es la potencia fotovoltaica del módulo. Es importante revisar este punto en el que el módulo esté dentro de la potencia fotovoltaica recomendada para el microinversor. Este dato lo vamos a encontrar en la ficha técnica del microinversor. De lo contrario, ocurrirá un efecto llamado clipping. Sucede cuando se tiene una mayor potencia de entrada que la que el microinversor es capaz de sacar a la salida. Entonces, esa energía extra que hay en esas horas se pierde, por eso se tiene una potencia recomendada. Sin embargo, sí es posible conectar módulos un poquito más grandes. No habrá problema, solamente va a suceder este efecto de clipping. También es importante considerar a la hora de escoger un microinversor el número de módulos obtenidos en el cálculo. Es importante considerar estos módulos que obtuvimos de X potencia porque los microinversores cuentan con diferentes modelos dependiendo de la marca. En NEP se tienen microinversores con entrada para un módulo o con entrada para 2 módulos de cierta potencia. Si ustedes, por ejemplo, van a instalar 6 módulos de hasta 450 watts de potencia, quizá les podría convenir instalar 3 microinversores con entrada para 2 módulos. Pero si ustedes instalarán, por ejemplo, 6 módulos, pero de 650 watts o de 700 watts de potencia, quizá les convenga más utilizar un micro como el BDM500, que acepta módulos de hasta 750 watts de potencia. Ahí sí tendrían que instalar
6 microinversores, ya que solo tiene una entrada para un módulo. Va a depender mucho de las circunstancias en las que ustedes se encuentren y del diseño del sistema, ¿no? También es importante considerar las certificaciones del microinversor. El microinversor debe de contar con la UL 1741. Este es muy importante que cuente con esta certificación, ya que avala a estos equipos para interconectarse a la red de México. También hay otras certificaciones importantes que debe de contar, pero esta es primordial. También va a ser importante tener las certificaciones porque cuando se va a hacer un trámite de interconexión con CFE, te piden las certificaciones que tiene el equipo. Después se recomienda realizar un cálculo de sobredimensionamiento. La siguiente fórmula es la relación de conversión de corriente directa a corriente alterna. Nos va a decir cuál es el sobredimensionado que tendremos por microinversor. Veremos si está dentro del rango recomendado o quedará sobrado el equipo o tal vez se pasa de los límites del sobredimensionado, ¿no? Donde la relación de corriente directa a corriente alterna va a ser igual a la potencia del módulo propuesto entre la potencia máxima de salida del microinversor. Esta se obtiene en la ficha técnica, que ahorita lo veremos más adelante. Y se va a multiplicar por el coseno de teta, que va a ser el factor de potencia del micro. Generalmente es 1. También lo veremos en la ficha técnica. El resultado debe de estar entre 1.20 y 1.30, es decir que el sobredimensionado ideal debe de ser entre un 20 y un 30% mayor. No tiene que ser menor a 1, porque entonces quedaría muy sobrado el equipo para esa potencia. Si se utilizara un micro con 2 entradas para conectarle 2 módulos, se debe de considerar también en la fórmula y quedaría de la siguiente manera, nada más se va a multiplicar la potencia del módulo propuesto por 2, porque van a ser 2 módulos los que se van a conectar al microinversor y tenemos que considerarlo en esa parte. Después, continuaremos con el ejemplo que hemos estado trabajando a lo largo del curso y asumiremos que el cliente tiene un servicio bifásico a 220 volts. Tendremos los siguientes datos. De potencia del módulo, recuerden que habíamos seleccionado uno de 540 watts de trina solar. De potencia máxima de salida del micro, esta la obtendremos de la ficha técnica del micro. En este caso, como utilizaré el BDM 500 de la marca NEP, este tiene una potencia solar fotovoltaica máxima recomendada hasta 750 watts pico. Utilizaré este porque no tengo otro microinversor que soporte la potencia de este módulo. Y además tengo que instalar 3 módulos de 540 watts para cubrir la potencia fotovoltaica que calculé. Entonces queda bien, se necesitarían 3 microinversores ya que este modelo solo cuenta con una entrada. Bueno, de potencia máxima de salida dijimos que la sacaríamos de la ficha técnica. Y aquí revisándolo vemos que tendremos 550 watts y el factor de potencia es mayor que 0.99. Generalmente es 1, entonces lo vamos a manejar como 1. Y también nos damos cuenta que en la ficha técnica tendremos un voltaje nominal de salida de 240 volts, por lo que se puede ajustar al voltaje que necesitamos, que es de 220 volts. Entonces está bien. Con esos datos ya podemos realizar el cálculo del sobredimensionado del micro. Aplicaremos esta fórmula porque solo tenemos una entrada. Si tuviéramos 2 entradas, lo multiplicaríamos la potencia del módulo por 2, como ya había mencionado.
Haciendo el cálculo, este microinversor va a quedar súper sobrado para la potencia que estoy utilizando. Tendría que utilizar un módulo mayor para poder sobredimensionarlo y que trabaje al 100% este microinversor. Si fuera un módulo, por ejemplo, de 700 watts, tendría como resultado 1.27, es decir, un 27% de sobredimensionado, lo cual está dentro del rango y está bien. Pero en el mercado actual no hay capacidades de esa potencia y no son de fácil acceso, entonces lo dejaré así para seguir continuando con la potencia de ese módulo para todo el ejemplo. Pero más adelante haremos unos ejercicios completos para que vean cómo se hace todo el cálculo completo y las diferentes circunstancias con las que ustedes se pueden encontrar. Así podrán ver cómo jugamos con el cálculo y encontramos lo que mejor se acomoda a nosotros y a nuestro cliente. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y muchas gracias.